En 2008, Iron Man llegó a los cines como una propuesta de la recién armada Marvel Studios, para llevar a sus superhéroes a la pantalla grande sin necesidad de vender los derechos cinematográficos. En términos generales, fue un éxito, y ello llevó a que tras la compra por parte de Disney, se creara uno de los universos cinematográficos más lucrativos de la actualidad. Aunque hay otra cara de la historia que seguro no recuerdas. El clásico videojuego basado en la película que acompañó el lanzamiento de la cinta. Invadió las consolas de la séptima generación y debo decir que el resultado fue pésimo. Caballeros, con esto inauguramos la serie de videos explorando los juegos de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel. Comencemos, como no, con Iron Man, The Game. En su día me pareció entretenido, pero hoy jugarlo fue un tremendo dolor de cabeza. Lo vieron en los directos de Twitch. Desarrollado por el estudio Secret Level, un equipo que desapareció hace mucho tiempo, este tenía la obvia tarea de llevar las aventuras del Hombre de Hierro al mundo virtual. También hay una versión de PSP perdida por ahí, pero quizás sea para un futuro video. Hoy nos enfocaremos en la de Xbox 360. Claramente la historia nos lleva por un proceso en el que Tony Stark debe superar un secuestro en Afganistán, donde fue obligado a crear un misil. En lugar de eso desarrolla una armadura y bueno, ya saben el resto. La gracia es que además de los 10 anillos, el título agrega otros grupos criminales conocidos de Marvel Comics, a los que Iron Man debe enfrentar para encontrar y destruir las armas que creó. Entre estos encontramos a Ima, aunque no está MODOK, y los Maya, los cuales quizá varios no conozcan debido a su ausencia en adaptaciones cinematográficas de Marvel, pero son uno de los grandes sindicatos criminales con base de operaciones en Nueva York. Esto extiende la galería de villanos de gran forma, lo cual era muy normal en este tipo de adaptaciones, y nos permite encontrarnos con enemigos como Titanium Man o Whiplash, quien curiosamente es el enemigo principal de la segunda película de Iron Man. Pero oye, acceso al guión sí tuvieron, ya que hay varios diálogos que están literalmente calcados de la película, bien ahí. Muchos fuera de contexto, pero órale, me lo juego. La historia, como no puede ser de otro modo, es desastrosa y no ayuda mucho tener el doblaje al español de España que, Dios mío, se siente que en todo momento están con el guión enfrente sin expresión alguna. A ver, esto cambia totalmente con la versión del idioma original. Saldrá el mamador de la cloaca de que hablas, Emilio, siempre es mejor el idioma original. Ya sé, bro, regrésate, no te he llamado. En esta ocasión tenemos a Robert Downey Jr. en el papel, sumado a Terrence Howard, que también colabora como Rhodey. Muy bien ahí, pero ¿qué les digo? Tuve que sufrir el doblaje. Además, no creo ser el único que siente que las cinemáticas se ven más viejas de lo que realmente son. Parecen películas viejas de Max Steel, donde no sabía si era una animación o parte de la introducción de un juego de PS1. Estamos hablando de 2008, y sé que en ese tiempo el presupuesto, sumado a las capacidades gráficas, no permitían presentar algo extraordinario, pero ya hay algunos juegos de esos años que ya se miran realmente bien incluso en la actualidad. Además, la duración no le ayuda mucho porque te va a aguantar unas 2 o 3 horas. Tiempo en el que vas a tener que soportar las miradas perdidas de Pepper. A ver, dejemos en paz un poquito la trama y pasemos al jugo, a la carnita del asunto. El gameplay, que tiene bastantes cosas que comentar. A ver, tenemos una especie de shooter en tercera persona, y lo digo porque la mayoría del juego la vamos a pasar disparando a todo lo que se te ponga enfrente. Contamos con habilidades muy básicas de Iron Man, pero por pasos. Los niveles nos posicionan en un escenario amplio donde debemos ir de aquí a allá, destruyendo tanques, camionetas, enemigos, bases secretas y bueno, ya, no hay mucha complejidad realmente. En la primera película el único objetivo de Tony era reventar sus armas, y el juego no mete nada de sí para complementar toda esta idea. Esto convierte cada misión en algo realmente repetitivo, donde solo cambia el lugar, el orden en el que tienes que desencadenar tu destrucción y claro, los diálogos de todos los personajes secundarios como los de Jarvis, que más que sentirse como un acompañante, santo robot castroso, no deja de repetirte el objetivo cada 2 segundos, y si tardas tantito en darte cuenta de a dónde tienes que ir, te repite en bucle que estás haciendo las cosas mal.
Más que ser un motivante, dan ganas de tomar la fuente de alimentación y lanzarla por el trasero del traje. El vuelo tiene sus cosas. A ver, funciona en determinado momento, aunque lo sentí extrañamente parecido al que utilizaron años después en Avengers de Square Enix. Puedes elevarte a voluntad y controlar la altura con el gatillo y emprender el vuelo a alta velocidad. Y aquí inician los problemas, pues aunque los escenarios son amplios y permiten jugar sin complicaciones, maniobrar es un suplicio y ni se diga el esquive, que no sirve de mucho porque hay veces donde tienen un tino muy perfecto los enemigos. Y la cámara no ayuda para nada, ajustándose de forma brusca y los objetivos se señalan de forma automática, por lo que en ocasiones estarás reventando cosas que ni siquiera estaban en tu línea de visión. También hay una suerte de combate cuerpo a cuerpo que, como te imaginarás, está hecho con las patas. Las físicas no tienen sentido y no se percibe para nada el peso de Iron Man, ni siquiera el de los enemigos a los que atacas. Sin olvidar que no calibraron para nada la direccional que te permite golpear justo donde necesitas y te la pasarás haciendo sombra. Pero oye, tiene sus toques de profundidad. La armadura tiene 4 soportes especiales, los cuales ayudan a mejorar el rendimiento del traje en diferentes áreas. El soporte vital para la salud y la regeneración, el cuerpo a cuerpo para pues nada, porque el combate cuerpo a cuerpo es una porquería, armas principales que colaboran con el daño y los propulsores para aumentar la velocidad de vuelo. Es una muy buena idea que, si les soy sincero, nunca noté la diferencia entre un soporte u otro. O sea, está divertido adaptarte a la situación, pero nunca es tanto como para sentir la diferencia. Donde sí lo notarás es con las mejoras de armadura. Al concluir cada misión, por algún motivo, Iron Man consigue dinero. Supongo que es lucrativo destruir tu trabajo o algo. No sé, nunca lo explican y no me importa. Conforme avancemos, desbloqueamos nuevas tecnologías para implementarlas en nuestra armadura. Acá la mejora se siente bien, pues tendremos desde reactores que mejoran el soporte vital, el aguante o las vidas. Y si lo quieres ver así, hasta propulsores con mejor manejo y velocidad. Que acá tampoco se ve mucho la mejora, pero oye, es una ilusión. También tenemos rayos propulsores y el reactor del pecho. Incluso cargaremos con misiles. Al inicio será difícil atinarle a los objetivos, pero después accedes a los teledirigidos, los cuales te ayudan como no tienes idea. Desgraciadamente, las mejoras no son tantas como para rejugar el título y rápidamente te vas a quedar sin mucho que hacer. Bueno, más o menos, si eres paciente con el juego puedes acceder a un modo supervivencia donde reciclan escenarios de la campaña para aguantar hordas de enemigos. Nada realmente sobresaliente por acá. Como recompensa podremos acceder a un grupo importante de armaduras. Nada envidiable para la época, si eres fanático del Hombre de Hierro no te lo puedes perder. Pero paremos un poco para hablar del apartado gráfico. Ya lo comenté, son raras las cinemáticas, sí, pero ese es tema aparte. Dentro del juego la cosa me genera sentimientos encontrados. A ver, la armadura de Iron Man y los enemigos se ven muy bien. De hecho, bastante para tiempos actuales. La cosa es que si prestas atención te darás cuenta de que las texturas de los campos olvidaron cargar y no hay detalle en la flora del mundo. Es curioso que en todas las misiones dentro de la ciudad no hay autos en circulación o las personas están en un toque de queda o algo por el estilo. Estamos solos por el mundo, este es el verdadero The Last of Us. Ese sentimiento de soledad es inigualable, solo tú y el armamento enemigo. Lo cual no sé si tenga algún tipo de analogía, pero honestamente se ve muy pinche. Repito, ignorando ese detalle, el traje del protagonista se ve muy chido, incluso le refleja la luz, es una maravilla. Así que si quieren una respuesta, podemos afirmar que se les acabó el presupuesto en el diseño del personaje. Iron Man The Game. Es una experiencia rara, recuerdo que lo jugué en su día y dije, órale, juega. Pero pasados los años, qué mal envejeció, no solo en lo visual, de plano el gameplay es una barbaridad. Aún así me parece curioso cómo fue refinado en The Avengers. Me hace pensar que igual se fijaron en este juego y nada más lo moldearon a su imagen y semejanza, pero quién sabe, ¿tienes alguna teoría al respecto? Siento que es mucha coincidencia. En retrospectiva es un pésimo juego. Me es imposible encontrar méritos en él. Me resultó complicado terminarlo por lo repetitivo que es y lo poco refinado del combate.
Caballeros, hace 10 años jugué Iron Man 2 y juré que por siempre sería el peor videojuego que tocaría en mi existencia. Pero vaya la sorpresa que me tenía en la vida, pues esta serie de reseñas de adaptaciones de la fase 1 del UCM me llevaron a The Incredible Hulk, un sandbox perdido en el tiempo publicado por Sega y desarrollado por el estudio Edge of Reality, los cuales nunca fueron el equipo más grande de la vida. Para temas que nos interesan, fueron los responsables de portear el Spider-Man de Neversoft al Nintendo 64. ¿Saben? Creo que de todos los que tengo en la lista, este era el que más curiosidad le tenía, puesto que según noté en el pasado, estaba muy inspirado en Hulk Ultimate Destruction, el cual es un juegazo. Pero vaya dolor de cabeza que me estaba esperando. Basado en los acontecimientos de la película protagonizada por Edward Norton, aquí somos el mandadero de todo Cristo, Hulk, la bestia descontrolada, siguiendo órdenes en una etapa donde se supone estaba más desatado que nunca. Y jamás mejor dicho. Como detalle que no mejora la experiencia para nada, los actores principales de la cinta repiten sus papeles en este proyecto. Con la fama de payaso que tiene Norton, no me quiero imaginar su cara al saber que tenía que trabajar en algo como esto. De cualquier forma, si algo podemos destacar, es que la ciudad en la que jugamos cuenta con un grupo de easter eggs considerables, cosas que rompían incluso la lógica del UCM en ese tiempo. Hay autobuses con el logo del Daily Bugle de la trilogía de Raimi, eso sí, pintados de amarillo, el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos, ese tipo de cosas que rompían las reglas, de modo que uno de niño puede llegar a confundirse. Es más, yo lo estoy ahora. Siguiendo la premisa de la cinta, debemos encontrar una cura para Bruce Banner, por lo que nuestras tareas principales, por encima de todo, será buscar que el gigante Esmeralda sea eliminado, ya que es peligroso tenerlo suelto y nunca mejor dicho, pues tenemos la libertad de aniquilar todo lo que tenemos enfrente. En serio, no sé cómo quieren disimular ese final agridulce donde Hulk sí es el héroe de la película. Aquí revientas autos, puedes lanzar civiles por los aires. Muy bueno el verdecito no parece ser. Además, sigue la pauta de este tipo de títulos, agregando personajes y villanos de los cómics para alargar toda la experiencia. Y lo digo en el peor de los casos, porque la duración... Dios mío. Decir que se alarga más de lo que debe ser es muy amable, las misiones no dejan de aparecer y el sentimiento de repetición es constante, pues casi todas las misiones tratan de hacer lo mismo una y otra vez, y no ayuda nada a ver cinemáticas tan mal hechas donde los personajes parecen pedir a gritos la muerte con cada palabra que sale de su boca. Ah, y saben, es curioso porque algunos gestos y ruidos que hace Hulk al pelear, saltar o moverse parecen robados o reciclados de Ultimate Destruction. ¡Qué flojos! Y hablando de flojera, hay niveles que ni siquiera tienen cinemáticas para presentar o terminar un nivel. Te encuentras con una pantalla azul, una foto y una llamada telefónica o una grabación de alguien que quiera una bestia verde y destructiva suelta por la ciudad para conseguir algún componente que según él es importante para algo. Y retomando el tema de Edward Norton dando voz en este juego, ¿cómo se nota que estaba obligado por contrato? Su trabajo aquí pareciera que lo hace tan mal como le es posible. Si alguien no lo conociera podría incluso pensar que es un mal actor, cosa que obvio no es. Me parece curioso que en este tipo de títulos dejaban tan claras las intenciones de solo vender que preferían tener intérpretes por obligación en vez de contratar a alguien que esté acostumbrado a este medio, pero no era el caso. De cualquier modo, el sufrimiento real llega con el gameplay que, madre mía, se convirtió en uno de los más terribles que he probado con diferencia. Cada aspecto de esta cosa tiene al menos un problema que lo hace o poco cómodo o de plano hecho con las patas. Lo más básico de la lista, el desplazamiento. Bueno, nuestro héroe Esmeralda parece tener un escenario en una pista de hielo, pues al correr sentirás que se resbala en toda la superficie que pisa. Incluso la direccional para saber qué enemigo debes golpear está mal, pudiendo soltar ataques en objetivos que no seleccionaste personalmente. Nuestro escenario es una Nueva York que parece hecha con detalles cercanos del Xbox 360, pero con el potencial gráfico de una PlayStation 1. La distancia de dibujo es nula, podemos ver unos metros delante de nosotros.
pero más allá veremos siluetas, un desenfoque ridículo para la época, y consideremos que este juego salió un año después de Spider-Man 3 y el mismo de GTA 4. Se entiende que había limitaciones de presupuesto, pero si no podían aprovechar el mundo abierto, mejor no hubieran hecho algo de mundo abierto. Y es que las misiones son repetitivas hasta el hartazgo, que si vigila esto porque se lo roban, que si destruye este edificio, que si derrota este grupo de enemigos rápido, que se escapa un villano, que debes derrotarlo. La base del objetivo de cada misión es horrible y siempre tienes que destruir algo porque bueno, somos Hulk. Pero lo pésimo que se siente controlar al grandulón hace que no den ganas de seguir. Tiene sus detalles como diferentes habilidades, las cuales puedes usar con una barra secundaria que puedes llenar a punta de madrazos, desde chocar las palmas para generar una onda expansiva hasta dar grandes golpes en el suelo y generar grietas que aturden a los rivales. Si cuentas con el indicador al máximo, tienes la oportunidad de realizar un ataque con más fuerza que abarque un rango mucho mayor, aunque para esto debes mirar una larga animación. La variedad de enemigos es amplia, eso hay que reconocerlo, desde simples soldados hasta robots asesinos, tanques y helicópteros, estos últimos vulnerables a objetos que podemos lanzar, o el golpe aéreo, que intentó replicarse de la misma forma que en Ultimate Destruction, sin éxito. Y es que todo lo que este juego intenta rescatar de esa vieja experiencia, lo hace peor. Podemos derrumbar edificios, dar grandes saltos, escalar muros, lo cual es incómodo de sobremanera, y muchas otras cosas. Tenemos la diferencia de que esta Nueva York no tiene carisma ni está bien programada. Por ejemplo, los civiles tienen muy mala vista y no reaccionan ante un gigante como Hulk, a no ser que estés 2 pasos delante de ellos. Los jefes son un tremendo dolor de cabeza en el mal sentido. Siempre te explican cómo puedes vencerlos, pero el proceso es aburrido y en ocasiones difícil de conseguir a la primera. Esto si no tienes la noción clara de cómo vencerlos, pues en ocasiones se te pedirá hacer un tipo de movimiento específico para aturdirlos. Además son secciones que aunque deberían sentirse épicas, lo cierto es que son frustrantes y sin mucha emoción generada al jugador. Y no quiero dejar fuera uno de los sistemas de mejora peor aplicados que he visto. Pues mientras otros entregan movimientos cuando avanzas en la historia, usan un árbol de habilidades o mínimo una tienda, aquí para desbloquear nuevos movimientos tienes que cumplir objetivos secundarios del título, como encontrar coleccionables, cumplir retos y hacer misiones secundarias. Yo fui a lo que iba, sin ganas de completarlo al 100%. Me pareció algo muy desgastante, sobre todo porque muchos de los grandes ataques ni siquiera se sienten como realmente útiles, por lo que la recompensa no está a la altura de los retos que nos están poniendo enfrente. Ok, digamos que eras gran fanático de este juego, si algo puedo decir para consolarte es que los trajes secundarios están realmente impresionantes. Los seleccionaron bastante bien, desde la Hulkbuster de Iron Man hasta el Hulk gris. Aquí sí hicieron su tarea, bien hecho. Otro aspecto que me parece destacable es el nivel de destrucción, pues todo lo que hay en la pantalla puede reventarse sin pestañear. Supongo que por eso el nivel de detalle a lo lejos es tan malo, pero entonces no debieron aventurarse a hacer un juego de mundo abierto. Fuera de eso, toda la ciudad es nuestra, podemos levantar autos, lanzarlos, reventarlos, usar civiles como muñecos de trapo, bueno, realmente somos imparables. Lástima que el gameplay no funciona de la manera correcta, porque habría sido genial disfrutar de esto bien hecho. Jugué la versión de Xbox 360 y Dios mío, los bajones de frame son criminales y no lo hace injugable, pero tampoco puedo ignorarlo, está muy puerco. Incredible Hulk me frustró más de lo que puedo admitir. Dejando de lado los errores de desarrollo, siento que de base, este no debía ser un juego de mundo abierto. Tiene muchos tipos de misiones que no sirven, además de romper con la idea y el concepto de la propia película, donde teníamos a un Bruce Banner que intentaba contener a Hulk en toda la historia para no desatarse o lastimar a alguien. Pero acá entre cinemáticas el grandote está desatado. Es por concepto un título que no está en el género correcto. Permitirle tanta destrucción al jugador cuando el personaje principal trata de evitarla y la aborrece, es que no tiene sentido. Debería ser que cada transformación de Hulk sea coherente o que el personaje esté en una situación de constante conflicto que lo obliga a mantenerse en este estado, pero no es así.
En la película, Bruce se esconde del ejército de formas muy discretas, y aquí entre misiones, puedes reventar toda la ciudad como si no te importara nada. Es que entre más lo piensas, no tiene sentido. Nada de lo que es controlar este Hulk. Tener un juego donde el foco principal es la destrucción y haces que el jugador se sienta tan bien con ella, bueno, ignorando el terrible gameplay. Cuando la trama trata de adaptar una historia donde el protagonista quiere evitar que destruyas la ciudad, algo se está haciendo mal, por ahí le dirían disonancia ludonarrativa. Energía limitada de repulsor restablecida. Nunca pensé que le haría un video a este juego, y es que por años consideré Iron Man 2 como el peor juego que probé en mi vida. Veamos si el título se mantiene o las cosas cambiaron en todo este tiempo. Basado en la cinta homónima, esta entrega quedó a cargo de Secret Level nuevamente. Sin embargo, este sería su último trabajo, pues estos fueron propiedad de Sega y la empresa decidió cerrar el estudio a inicios de 2010, antes de que este juego fuese lanzado, por lo que fue acreditado enteramente a Sega. De cualquier modo, el título presentó problemas importantes, sumado a la reciente adquisición de Marvel por parte de Disney. Las cosas comenzaban a cambiar en varios sectores de la editorial. Los videojuegos fueron el primer paso, pero ya iremos a eso. Iron Man 2 se sitúa tras los acontecimientos de la película, donde Tony Stark afronta las consecuencias después de revelar que... Soy Iron Man. Lo dije, no es broma. Por ende, cuenta con enemigos por todo el mundo capaces de atacarlo en cualquier momento, y eso pasa, pues roban el código fuente de Jarvis, su asistente personal, y debe rescatarlo, así como destruir aquello que hagan con él. Dado su punto de continuidad, nos encontramos con Nick Fury, y lo que parece ser Natasha Romanoff, nuestra Black Widow, para apoyarnos en todo momento, aunque nuestro compañero principal es War Machine. Bien. Señalemos al elefante en la habitación. Piensa como yo. Piensa que eres una red global de inteligencia artificial desarrollada por un genio, ejecutada por un loco y creada para convertir en arma lo que sea. ¿Por dónde empezarías? A ver, busqué el nombre del caballero que trabajó en este proyecto y resulta que se llama Guillermo González Memo, cuyo debut fue justo en Iron Man 2. Y se nota, sí. Ok, puedo comprender que no había presupuesto, pero hermano, War Machine tiene una voz más intimidante que la del protagonista. Además, su intento por pronunciar inglés es simplemente exquisito. Soy Iron Man. Queríais al mejor y tenéis al mejor. No os voy a mentir, no tengo la menor idea de cómo salvar el mundo. Lo curioso es que este problema no llega solo con Tony Stark, pues la mayoría del elenco sufre este mismo conflicto. Parece un grupo de Star Talents. Y a ver, no todos lo son, pero es que aquí en serio no puedo escucharlo sin sonreír. Además, los efectos de ecualización y en general todo el sonido es terrible. Eso sí, existen peores doblajes, los hemos escuchado constantemente, pero eso no quita que este juego no pueda tener el podio como uno de los peores que ha existido en la vida. Aunque las voces originales de Control sí le hacen batalla. Lo chistoso, o triste, es que ni siquiera es lo peor del juego, pues si no son las cinemáticas con las animaciones a medio terminar y escenarios que no parecen tener sentido, texturas en el traje de Iron Man y War Machine, ¡que Dios! ¿Han visto la pantalla de inicio? Es gloriosa, esto es el mejor bait de toda la perra historia. La duración también es un chiste, no me tomó ni 3 horas terminarlo, y eso que me morí un par de veces, aunque algunas de forma injusta. Pero pasaron. Tengo genuina curiosidad por cómo fue el desarrollo de este juego, cuánto dinero tenían y cómo lo administraron. A ver, no regresó Robert Downey Jr. para darle voz al Hombre de Hierro, pero tenemos a Samuel L. Jackson como el simpático Nick Fury y a Don Cheadle como War Machine. Tiene gancho, ¿verdad? Pues la verdad es que no, porque de todos modos nos la comemos y tocó jugarlo en español. Pero bueno. La historia no nos importa porque aparte de tener diálogos ridículos, villanos que son malos porque sí, y situaciones donde el suspenso es nulo, y eso que lo intentan, la parte en la que más se sufre, de forma sorprendente, es el señor gameplay. Ok,
Comencemos con el menú del juego, el cual es uno de los más confusos que he probado en mi vida. Crear armas o mejorarlas. La variedad y lo parecido que son los modelos 3D evita que entiendas qué diablos estás haciendo. Nunca terminé de comprender si estaba reemplazando un elemento por otro o si al comprarlos era suficiente. Peor tantito, las piezas de Iron Man y Máquina de Guerra están mezcladas y hay veces que ni siquiera sé para quién es cada cosa. Total, que si logras seleccionar tu misión, tendrás que elegir entre uno de los personajes y adentrarte en un campo de batalla donde habrá hordas de enemigos. Para combatir vamos cargados con armas de fuego para ataques a distancia, o el cuerpo a cuerpo, que honestamente me pareció un tantito mejor que el del primer juego, ya que puedes aplicar algunos combos o defenderte con campos de fuerza. Lástima que las animaciones son muy torpes y a veces parece que sueltas puñetazos al viento, cosa que no es nueva. Y eso no es lo peor, consideren que al menos varias personas que probamos este juego veníamos de haber probado Batman Arkham Asylum. El sistema de apuntado me pareció extraño. A ver, te sirve para acertar disparos en objetivos claros, pero a veces la cámara se posiciona en ángulos que no son muy cómodos, lo cual se traduce en muertes accidentales o que no sepas qué es lo que estás haciendo. Iron Man cuenta con sus rayos repulsores clásicos, más el ataque del pecho y lanzamisiles, convirtiéndolo en un personaje ágil que es útil en varios tipos de misiones. Por otro lado, tenemos al bueno de War Machine, con una armadura un poco más grande, mismo que contiene armas pesadas, aunque el movimiento no es tan diferente. Me habría gustado que metieran el detalle de que, al menos con este último, el sistema de movimiento diera la sensación de tanque, pero supongo que era mucho pedir. A diferencia del anterior, este título tiene niveles en interiores, que son, como te imaginarás, un tremendo dolor de cabeza. Pues si no es la serie de objetivos complicados por cumplir, son los problemas de cámara que, sumado a los efectos de explosiones en el mapa, no te dejan enfocar bien tus acciones, lo cual está de la nalga. Además tiene unos bajones de frames muy puercos cuando te encuentras con muchos enemigos en pantalla. Y algo que sí le doy a favor es que aquí hay más elementos en cada escenario, haciendo que no se sienta tan vacío como en el primero, o mínimo que no parezcan maquetas. Pero era eso a cambio de que realmente parezcas un robot, se lo tomaron muy literal. Los jefes en primera no son variados, en segunda hay muy pocos, pues al desarrollarse después de los acontecimientos de la cinta, Whiplash está totalmente fuera, por lo que nos quedamos con Último o el Dínamo Carmesí, villano que personalmente siempre quise ver en el cine y que curiosamente fue una de las inspiraciones para Iván Banco en la película. Sea como sea, no es ni siquiera divertido de completar, me atrevería a decir que los encuentros se sienten muy genéricos. Es que a ver, los controles en sí, el movimiento básico es terrible. El vuelo perdió cualquier vestigio de comodidad, ahora es torpe con animaciones poco atractivas y controles de freno muy incómodos, que no permite desplazarte cómodamente. Y es que no importa con qué personaje estés jugando, los dos son la misma madre. Y no saben qué coraje me da eso. Es la forma de movimiento principal y pareciera que fue la única que trabajaron a la y se va. Es muy difícil maniobrar y si vuelas hacia un objetivo ten por seguro que antes de atacarlo tendrás que acomodarte para tenerlo bien en la mira. Saben, por años traté de que este fuera el peor juego que probé en mi vida, pero aún hay mucho por jugar en todo lo que me queda, así que es curioso. Hasta el momento, el increíble Hulk está en el podio en el primer lugar. Este lo recordaba mucho peor, que, a ver, es un pésimo juego, no se lo recomiendo a nadie de ninguna forma, pero viendo que ni siquiera tuvo que salir para que Sega cerrara su estudio, me hace pensar que quizá había muy buenas ideas, pero que no se les dio la confianza o el presupuesto para aplicarlas, o por el contrario, que estaban entregando algo aberrante y Sega quiso desconectarse totalmente de estos. De cualquier modo, el resultado es detestable en todas las formas posibles. Tenemos los gráficos horribles, controles poco precisos y un doblaje que es considerado como uno de los peores de la historia en la industria del gaming. Es muy complicado encontrar un elemento con el que siquiera puedas defender a esta cosa.
¿Qué más quieren que les diga? Iron Man 2 falla en todo lo que intenta, con una presentación pésima y mejoras que, en vez de aportar, afectan todo lo bueno que se logró en el primer juego. Ya ni hablamos de los diseños, que sí, Tony está visco, las texturas parecen sacadas de la PS2, y lo chistoso es que ni siquiera salió para esa plataforma, y miren, que ni hablemos de la de PSP, que... La película de Thor de 2011 nunca fue mi favorita. Con el tiempo le agarré aprecio a ver que los temas que tocaba son interesantes, y a comparación de las últimas dos cintas, tiene un equilibrio más de mi gusto entre comedia y drama. Siempre tuve curiosidad por probar su adaptación a videojuego, pues en su día mi paso por títulos licenciados había bajado muchísimo. Thor busca adaptar la película, pero tiene el mismo problema del videojuego de Spider-Man 2. La historia del film transcurre con un largo periodo donde el héroe no está presente, por lo que todo su viaje a la Tierra estaba descartado. La respuesta que tuvieron ante esto fue interesante, pero ya iremos a eso. Desarrollado por el estudio Liquid Entertainment, quienes fueron clausurados en 2018 y no cuentan con grandes proyectos en su carpeta, el juego de alguna forma logra ser pésimo, pero quizá lo mejor que he jugado en este trayecto de los videojuegos de la fase 1. ¿Quieren saber algo curioso? Para hacer este videojuego utilizaron el motor Unreal Engine 3, mismo que hasta la fecha es popular en desarrollo de videojuegos grandes. Thor, Dios del Trueno, salió en 2011, ¿y saben qué otro juego es de ese año y utilizó el mismo motor? Batman Arkham City. Sí, el considerado uno de los mejores videojuegos de superhéroes de toda la historia del gaming. Ahora ya entiendo por qué DC les llevaba la ventaja en este medio hace una década. Obviamente aquí no había mucho presupuesto ni tiempo, ya que este tipo de experiencias se hacían para promocionar la cinta, así que claramente no podían hacer algo espectacular con el poco tiempo que tenían. La historia, como te habrás imaginado, no es canónica dentro del universo cinematográfico de Marvel. Es una especie de precuela de la película, pues tenemos varios ataques a Asgard y Loki se mantiene como un aliado durante todo el trayecto. Lo que me hace pensar que estamos unas décadas antes incluso de los acontecimientos de la cinta. Odín cae en su profundo sueño, otra vez, por lo que Thor y Loki se unen para evitar que su hogar se convierta en puré. Como habrán notado, la trama no brilla por su genialidad. De hecho, cuenta con momentos que se desconectan totalmente de la película de 2011. Por ejemplo, nos presentan un viaje donde el protagonista madura y comprende que ser egoísta y ambicioso es peligroso para gobernar y ser un buen héroe. Cosa que claramente olvidaría en unos años, ya que ese tema es justo el punto de inflexión que provoca todos los acontecimientos de la película. Claramente no pensaron bien la conexión entre ambos productos, o quizá les dijeron que tenían que tratar estos temas y por eso lo hicieron, haciendo que lo visto acá sea ignorado fácilmente por cualquier fanático del UCM y no sea importante. Y no es lo único. Por ejemplo, no indagaré en la participación de Surtur porque eso de agregar villanos para alargar el juego no era extraño. Lo que sí es que está bueno hacer esta batalla de jefe con Led Zeppelin de fondo. En cuestiones a lo gráfico no es brillante que digamos. Las caras se ven muy raras, como que tienen una mirada perdida todo el tiempo, y las texturas de las ropas no se ven nada bien. El extra que trata de venderte todo el proyecto son las voces de Chris Hemsworth y Tom Hiddleston, que están presentes en sus respectivos papeles de Thor y Loki. Cosa que de hecho no era tan atractiva en ese tiempo, porque los dos ganaron popularidad hasta la película de los Vengadores un año después. Aún así es un detalle lindo tenerlos por acá. O eso es lo que me quiero imaginar, porque a pesar de que la caja me indica el idioma, automáticamente se activó en el doblaje de español España, el cual gracias a Dios es mucho mejor que lo visto en Iron Man. Ya era el colmo que el doblaje fuera tan terrible. Y hay algunas voces que, vaya, me parecen reconocibles, como al actor que hizo de Aquiles en Assassin's Creed 3. La duración del título es moderada, unas 6 u 8 horas, muy normal por ese tiempo. Lo que sí es que a este juego específicamente le pesa mucho su duración, llegando a ser frustrante en algunos casos cuando trata de sostener la campaña. Aunque, bueno, ya tuvimos mucho de la historia. La verdadera tortura por acá no puede ser otra cosa que el gameplay.
No sé cómo definir este juego realmente. Acción-aventura quizá es la categoría correcta. Iremos avanzando golpeando todo lo que se te ponga enfrente, lo cual es aburrido como no tienes idea. No porque el combate sea malo en sí, sino porque, por algún motivo, no hay ningún tipo de variedad. Sin echarle flores a los anteriores, por lo menos el de Iron Man te permite volar por el escenario de forma libre, combatir, lanzar proyectiles, yo qué sé. Hulk tiene un mundo abierto que es mediocre, pero por Dios es un mundo abierto y tenía referencias a todo el universo Marvel que por lo menos estaban chistosas. Thor, Dios del Trueno, opta por niveles lineales, donde el único chiste es avanzar y matar. Nunca mejor dicho, es todo lo que vas a hacer por las 6 horas que dura. Las variantes de los diseños de niveles son realmente mínimas. A veces tendrás que romper cosas, pero el 80% del título son combates contra enemigos de varios tamaños. Le doy puntos porque la variedad está interesante, al menos en cuanto a las razas. Hace que los enfrentamientos no sean tan repetitivos en cada capítulo. Pero tener mecánicas tan estancadas no le da sabor a la experiencia. Hace que todo el juego se sienta vacío, sin sustancia. Y eso que el combate tampoco está mal, pero no es el mejor de todos. Usaremos el martillo para limpiar cada zona de todos los rivales que se te encuentren, con diferentes combos que podrás mezclar utilizando ataques ligeros y algunos pesados. El cuerpo a cuerpo o las magias son tu mejor opción, y tendrás algunos ataques especiales. A ver, el control en términos estrictos no está mal, de hecho funciona bastante bien. Pero dentro de todas las peleas, el problema es que no se siente frenético de ninguna forma. Por ejemplo, las habilidades que puedes comprar para mejorar los efectos del Mjolnir no terminan por crear grandes diferencias a la hora de la acción, haciendo que la progresión no se sienta del todo satisfactoria y que el juego, más que hacerse más grande conforme compras estas cosas, lo sientas igual todo el tiempo, lo cual es un grave problema. A esto hay que sumarle lo repetitivos que son los jefes. Hay un par de trolls gigantes que solo cambian de raza, pero se derrotan exactamente igual. Sin temor a equivocarme, todos son esponjas de daño. Algunos con variantes en cómo derrotarlos, pero al final se limitan a un tipo grande, con ataques pesados al que debes golpear en el pecho. De ser posible, montarte sobre él para dañarlo más fuerte. Y eso es todo. Es que bro, ni siquiera los Quick Time Events están bien hechos. Se supone que esta mecánica es para incluir al jugador en lo que de otro modo sería una cinemática. Pero Thor decide poner los botones pequeños al costado derecho de la pantalla, lo que evita que puedas estar al pendiente de lo que está pasando. Solo miras y esperas a que salte el siguiente botón. Esa es una pésima manera de aplicar la idea. Este es, sin duda alguna, el peor videojuego donde he visto que utilizan este recurso. Y dime que los he visto por montones. Y miren, ¿quieren algo positivo? Visitas varios mundos. Están bonitos, buen diseño artístico, pero desgraciadamente con un diseño de niveles tan lineal, no logran sacarle provecho. Y eso es todo. Al final hay una sección donde meten una especie de barra de moral. Y sí, los que me acompañaron en directo saben de lo que les estoy hablando. Esta cosa es prácticamente la peor idea que pudieron tener para un juego lineal. Verán, Asgard está bajo ataque y debes cumplir objetivos para evitar que los ciudadanos de la ciudad pierdan la esperanza. Y por si la barra no fuera suficiente, Heimdall está constantemente recordándote que estás fallando, llegando al punto de estresar. Si al final el único chiste es como siempre pegarle a todos, la mecánica de la barra solo entorpece el ritmo, porque todas las misiones literalmente podrían hacerse sin tenerte constantemente bajo presión. Fuera de eso, el resto del juego no ofrece variaciones, haciendo que lo único que importa es pega lo más fuerte que puedas, y si te lo permiten, activa el ataque especial, que salta una cinemática donde Thor libera un rayo, y ya, eso es todo. Explicar las mecánicas de un juego nunca había sido tan sencillo. Thor, God of Thunder, solo me hace sentir seguro de una cosa. Muero porque salga God of War Ragnarok para poder reventarle la cabeza a este sujeto. No diría que ha sido lo peor que he probado en este camino de los juegos de la fase 1. Ese puesto aún es para Hulk. Pero sí puedo catalogarlo como algo que no volvería a jugar quizá nunca. Es de los títulos más aburridos que he tocado. No solo de esta serie, hablo de toda mi vida. Y aún así, comparándolo con los del Hombre de Hierro y el Gigante Esmeralda, creo que este sí se sobrepone un poco por encimita.
Total, no solo es un juego que envejeció muy mal, sino que incluso en el estándar del 2011, ya en ese tiempo estaba muy por debajo de lo que la industria podía ofrecerte, y eso ya habla muchísimo de lo malo que siempre fue. No se me ocurre un escenario en el cual se lo pueda recomendar a alguien, así que si tienes algún tipo de recuerdo sobre este, me gustaría verlo acá abajo en los comentarios. El Capitán América, o como le decimos en mi rancho, Capipaleta, y su paso por los videojuegos es bastante breve. Existen un par de experiencias para la Super Nintendo, el Commodore 64, entre otros, pero ninguno bueno en términos generales o al menos recordado. Es más, tiene un crossover con Spider-Man contra el Doctor Doom. Es más recordado por ser personaje secundario en juegos de peleas como Marvel vs. Capcom o Ultimate Alliance. Su primer videojuego en 3D llegaría con la cinta del primer Vengador, Capitán América Super Soldado, una suerte de mediacuela de la primera cinta del Cap, y sí, el término mediacuela existe. Puedes entenderlo como una historia que transcurre dentro de otra ya contada. Este juego específicamente nos planta al Capitán como el super soldado de la Segunda Guerra Mundial, mismo que debe enfrentarse a Hydra, y aunque tendremos la presencia de Cráneo Rojo, nuestro objetivo principal es Sola, el tipo que mete su cerebro en maquinitas. Curiosamente, a diferencia de Iron Man 2 o Thor, que se contradicen mucho siendo una secuela y una precuela respectivamente, este juego puede considerarse dentro de la continuidad principal, ya que como recordarán, la cinta tiene un montaje de las aventuras del gran Capitán América. Incluso llegaron a considerar la idea de hacer otra cinta para contar las historias con potencial que se saltaron de aquella ocasión, cosa que como sabemos no pasó, pero es interesante de recordar. Desgraciadamente se queda en podría porque el juego incluye al siempre encantador Baron Strucker, que da pena saber que lo incluyeron en Avengers Age of Ultron y fue una porquería. Por lo mismo, este título tampoco puede ser canon. ¿Pero de qué hablas, Emilio? ¿Por qué te preocupa eso? Este es otro título horrible de Marvel. Sorprendentemente, no. Verán, este fue desarrollado por el estudio Next Level Games, mismos que hicieron Spider-Man Friend or Foe. Y sí, tampoco me gusta mucho, pero oye, son el equipo con más pedigrí de todos los trabajos de la saga del UCM. Así que esto ya sube el estándar un poco. Es más, actualmente no están cerrados. Incluso Nintendo los compró en 2021, así que queda claro que son un grupo con potencial, o al menos lo eran en ese momento también. Aún así, todo lo mencionado anteriormente es suficiente como para librarse de la mano dura de Spider-Emilio. Debo decir que me la pasé bien. A ver, no es una desgracia como el increíble Hulk, y desde luego no llega a los estándares de la en ese entonces dominante y conocida saga Arkham. Pero, ¿qué quieren que les diga? ¿Es entretenido? La historia, como de costumbre, nos enfrasca en una de las tantas aventuras del Cap. Nos toparemos con personajes o villanos que no salen en la película, y al final, curiosamente, termina encajando, sin mencionar los obvios errores de continuidad que ya platicamos. Quizá es justo el sentimiento de aventura lo que termina siendo más agradable la experiencia, porque tú solo estás ahí para golpear nazis, y eso es todo. Pero a ver, destaquemos detalles interesantes. Hay algo muy bueno, y es que Chris Evans es la voz del Capitán América, siguiendo la tendencia de estos juegos, cosa que, como saben, después de Avengers sería imposible volver a ver. Y agárrate, que la cosa no termina ahí. Sebastian Stan es el Bucky, Hayley Atwell como Peggy Carter y muchos más. Tiene gancho, ¿verdad? Pues me la comí entera porque lo jugué en español España. Que a diferencia de Thor, que tenía un doblaje mediano con actores reconocidos, al menos de ese país, aquí volvieron a lo terrible, y es que se grabó en el mismo estudio que Iron Man 2, por lo que te aviso que la voz del protagonista suena muy mal. Es más, volvieron a contratar a Guillermo González, la voz de... Soy Iron Man. Lo dije, no es broma. Ahora como el simpático Arnim Zola. Debo decir que no suena tan mal como aquella ocasión, pero aún así no puedes evitar prestar atención a esos detalles. Afortunadamente, gracias al chat de los directos no le pude prestar mucha atención, pero cuando se me ocurrió escuchar, santo por Dios, mis oídos sangraron. La parte divertida es el gameplay, que no sé cómo definirlo. A ver, acá se notan las claras referencias a la saga Arkham, en especial Asylum, pues nos encontramos en la base secreta de Sola, o un castillo de Hydra, como lo quieran ver, por lo que la exploración es muy importante.
pero también habrá mucho backtracking, mismo que no se siente recompensado ya que, por ejemplo, las mecánicas de Metroidvania de Batman acá no están. Así que no importa cómo pases por el escenario, siempre tendrás acceso a todos los lugares siempre y cuando estén desbloqueados dentro de la historia. Dude, el capitán carga con un cinturón, pudo tener algunas herramientas que fueran proporcionadas por el papá de Tony Stark, ideas mías nada más. No estoy pidiendo una copia descarada, pero es que si ya estás expandiendo así el escenario para la exploración, al menos juega un poquito más con el concepto. No me malentiendan, es interesante de explorar, hay coleccionables y toda la cosa, archivos para contextualizar la historia y ofrecer más trasfondo a personajes conocidos y nuevos. Pero nada que te haga sentir que valió la pena, a menos que seas muy fan del Capitán América. El combate es sencillo, pero hasta eso cómodo. Ni hay muchos ataques, incluso ignoré que existían mejoras casi al terminar el juego. Sin embargo, debo decir que está divertido. Te da la clásica sensación de poder al estar con una fuerza mayor al de los soldados promedio. Además, los enemigos presentan algunas variaciones como tanques que te harán la vida de cuadritos o esbirros con armas de fuego. Bueno, lo de la dificultad no es del todo cierto. El desafío es poco, en especial porque el capitán está roto. Tiene un ataque especial que lanza un golpe fulminante en cámara lenta, que se ve de 10, pero te saca de aprietos constantemente y es muy fácil abusar de él, haciendo que muchas peleas sean muy sencillas de resolver. Lo que sí aplaudo por completo es el uso del escudo. A diferencia del Mjolnir con Thor, este tiene una kinestética más adecuada. Este puede aturdir rivales y regresar a tus manos en unos segundos. Me gusta que hay ocasiones donde debes elegir entre lanzarlo o cubrirte de algún golpe, estableciendo un simple factor de prioridades que en alguna ocasión podrá ser interesante, pero no llega a mucho. Puedes rebotar disparos con un sencillo parry, y eso es todo. Al final quedé encantado con la sencillez del combate. Claramente intentaba imitar lo que hacía la competencia, y sin éxito sí logró ser más o menos su propia cosa. Los jefes son divertidos y a veces te agarran desprevenido y te mueres, pero nada que deba preocuparte. Es muy fácil agarrarles el hilo y aunque espectaculares con movimientos o dinámicas, la verdad es que son muy fáciles. Es triste porque el sistema de combate pudo tener un poco más de imaginación en estas secciones, ya que al ser tan pocas, la intensidad pudo ser un poco más alta. Otro complemento que está raro es el plataformeo, ya que está entre un Quick Time Event y no. O sea, puedes saltar cuando el escenario se ilumina, cosa que es tontísima, y solo te puedes mover hacia una dirección, haciendo del movimiento muy tosco. Banda, ya teníamos Assassin's Creed que estableció increíbles mejoras en cuanto al parkour en los videojuegos, y luego me sales con esto, no friegues. El jugador merece libertad en estos segmentos, da la impresión de que no hubo tiempo para refinar dados obvios tiempos de entrega con juegos licenciados, y por eso acabó así de pinche. Otra cosa relacionada a esto es que no te invitan nunca a explorar. Estamos en un campo de Hydra, la variedad en el escenario es nula, y en vez de sentirse claustrofóbico o por el contrario divertido de recorrer, da la sensación de que todo está vacío, sin una dirección clara de cómo pensaban que debía ser este lugar. Gráficamente, no se ve como del otro mundo, o sea, sí envejeció muy mal y al mismo tiempo es el que mejor se ve de toda la saga. Utilizaron Unreal Engine 3 y pues ¿qué les digo? Arkham City salió el mismo año utilizando el mismo motor y pues lo que ya comentamos en el video de Thor. Se ve fatal. Pero considerando el bajo presupuesto, tampoco es que podamos esperar mucho. Hicieron lo que se podía con lo que había. Los personajes sí se parecen en medida de lo posible a los del cine, lo cual supongo es de ganancia. Hubo alguien que me preguntó en directo por qué no usan el soundtrack de las películas en este tipo de juegos, y aprovecho este punto para aclararlo. La respuesta más sencilla que se me ocurre es para evitar problemas con derechos de autor. Y tú dirás, si Marvel está cediendo al personaje, pues ¿por qué no hacer lo mismo con el soundtrack? Eso es correcto, pero Sega tiene que cuidarse las espaldas. Así no tendrían problemas con sacar el juego de las tiendas por problemas de licencia o tener que pagarlas de las bandas sonoras. Cosa que al final sabemos que no importó mucho porque, bueno, Sega y Marvel no volvieron a trabajar juntos después de este título. Pocos juegos licenciados basados en películas se atreven a utilizar el soundtrack por este motivo.
aunque incluso hoy ya ni siquiera puedes conseguir la mayoría de estos, lo cual es irónico, pero en el momento en el que fueron publicados tenían que cuidarse de este tipo de detalles. En fin, Capitán América Super Soldado fue la forma perfecta de acabar esta serie. Es un juego que aguanté bastante bien y la pasé genial en stream con ustedes, así que no sé, supongo que me gustó. Sigue sin ser un gran juego y se nota que en 2011 este tipo de proyectos ya no eran tan rentables, por lo cual les recortaban el presupuesto, y hoy es muy difícil ver algo del estilo. Para terminar, la relación de Sega y Marvel concluyó, pues ninguno de los juegos lograron satisfacer las necesidades de ninguno de los dos lados, sin olvidar que Disney había tomado control sobre Marvel en 2009, y estos fueron deshaciéndose de colaboraciones, por ejemplo, Paramount en el cine y La Casa del Erizo en los videojuegos. Mientras Sega entregaba verdaderas porquerías en los videojuegos de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, surgieron dudas sobre qué pasaría con la culminación de esta historia, la cual llegaría en 2012 en forma de The Avengers, un proyecto que en ese tiempo fue considerado imposible, pero que Marvel logró siendo un éxito comercial. Como sabemos en los videos anteriores, la empresa del Erizo Azul perdió los derechos. Y es que 2 de los 3 juegos que ya habían hecho para 2010 eran un verdadero chiste. En ese periodo, THQ aún era una desarrolladora y distribuidora de renombre. Al menos no creo ser el único que pasó horas en varios de sus videojuegos basados en alguna de las películas de Pixar. Pinche Wally, cómo te amo, cabrón. Así que adquirió los derechos para desarrollar una aventura enfocada en Los Vengadores, misma que llegaría convenientemente con el lanzamiento de la película. Sin embargo, no hay que confundirse y como lo veremos más adelante, confirmaron que de hecho el estudio tenía este videojuego como una historia 100% original, pero sí aprovechaban de lo que especulaban sería una gran oportunidad en cuanto a popularidad, pues los protagonistas seleccionados fueron Thor, Capitán América, Hulk y obviamente Iron Man. El desarrollo se pasó a THQ Australia. La producción del título comenzó aproximadamente en agosto de 2010 con un grupo de desarrolladores que rondaba los 30 empleados y trabajaron muy duro para entregar el título en tiempo y forma. Pero las cosas, como sabemos, no resultaron del todo bien. Originalmente planeado para la Xbox 360, PlayStation 3 y la PC, parece que el proyecto tenía mucho entusiasmo y demasiadas ganas. Vamos por pasos, ¿qué fue lo que pasó? Para comenzar, ¿de qué trataba este videojuego? Bueno, aquí el grupo de héroes iba a enfrentarse a los Skrull, una raza alienígena con la habilidad de cambiar de forma y que seguro reconoces por su paso en el UCM los últimos años. La cosa es que esta selección era curiosa porque en la película el ejército al que se enfrentarían los Avengers serían los Chitauri, seres que son los equivalentes a los Skrulls del universo Ultimate, aunque la película omitió lo de la infiltración. Y ahí tienes a mi yo de 16 años pensando que esto significaba falta de comunicación entre el estudio y el UCM. Vaya idiota. Ese detalle llevó a muchos a pensar en redes sociales que el juego anticipaba que los cambiaforma estaban en la cinta de 2012, cosa que claramente no fue así. En fin, parece que la inspiración principal serían los cómics de Secret Invasion, y de hecho veríamos cómo los extraterrestres replicaban habilidades de los héroes de Marvel, lo que hubiese dado oportunidad a ver Super Skrulls con poderes de los Cuatro Fantásticos, u otro que claramente se dio una vuelta por la mansión del Profesor X. Y eso no es todo, pues el equipo quería el talento dentro de la experiencia, por lo que contactaron al escritor Brian Michael Bendis, el cual es conocido por reinventar Spider-Man en la línea de cómics Ultimate. El señor avanzó bastante, exploraría todo lo que fuera posible el lore de los Skrull y veríamos incluso a la reina, ejércitos completos y toda la cosa. Los planes eran demasiado ambiciosos incluso para algo de ese presupuesto. Y desde luego, como no, aprovecharían para introducir al siempre desconfiado Nick Fury, que nunca puede faltar en una historia como esta. Y a pesar de que la historia estaba encabezada por el famoso cuarteto, en el futuro se plantearon personajes que podrían ser introducidos de alguna u otra forma, como Visión o Ultron, pero ya explicaré un poquito más este detalle. Los primeros conceptos entregados dejaban claro que este sería un juego en tercera persona, parecido a lo que hoy de hecho fue Marvel's Avengers.
Sin embargo, el estudio deseaba entregar algo diferente, no solo para dejar marcas, sino que los títulos en primera persona de acción y aventura como Mirror's Edge o BioShock demostraron gran potencial con dicha perspectiva sin necesidad de parecer un Call of Duty. Así que eligieron este género para presentar a los Vengadores al mundo de los videojuegos. Y sin duda habría sido algo revolucionario porque incluso a la fecha no hemos visto una idea del estilo. Rompiendo la tradición del contenido exclusivo para PlayStation, se descartó un concepto donde habría un modo de juego exclusivo para Xbox, enfocado en el siempre amado Kinect, donde tendrías la posibilidad de entrar en sesiones de entrenamiento, y como todos sabemos lo maravilloso que era Kinect, es una lástima que se cancelara. ¿No? De acuerdo con el portal Unseen64, una página enfocada en desentrañar la historia de proyectos cancelados en el mundo de los videojuegos, platicaron con varios artistas y desarrolladores, y estos reforzaron la idea de que este juego no estaba basado en la cinta de Disney. Además corroboraron que Brian Michael Bendis era el escritor de la historia principal. Las ideas primarias mostraban a los Skrulls invadiendo la Tierra de una forma distinta a la que conocemos. Pues si bien su característica principal es el sigilo, infiltrarse, etc., acá el ataque sería más directo, quizá para enfocarse más en la acción. Ojo, sin que estos perdieran su habilidad de cambiar de forma. Además existirían varias locaciones como el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., naves espaciales de los extraterrestres, el Triskelion, las calles de Manhattan estarían infestadas de invasores, y se consideró un nivel en tierra salvaje, pero fue descartado en etapas tempranas del desarrollo. Y se consideraba que habría un giro al final, donde Spider-Woman resultaría ser en secreto la reina Skrull. Y comenzaron a barajear varios personajes que podrían integrarse dentro de la historia, como Ojo de Halcón, Ant-Man, Visión, el ya mencionado, los conceptos de Ultron, que no está claro cómo pudo haberse integrado en la historia, y mucho más. Pero eso tiene una historia interesante que ya les contaré un poco después. El juego comenzó la fase de producción en noviembre de 2010. Podría jugarse enteramente en solitario, pero tendrías la posibilidad de invitar amigos a tu sillón para pantalla dividida o mediante sesiones online. Es más, se hablaba de poder mezclar a uno o más jugadores en local y otros en línea. Realmente ambicioso lo que estaban planeando. Obviamente la idea era fomentar el trabajo en equipo, considerando que se trataba de un grupo de héroes. Y de hecho había potenciadores y ataques especiales para quienes cooperarán en la batalla. Y si lo tuyo es ir solo, THQ desarrolló un sistema de inteligencia artificial que le daría a tus compañeros las capacidades para defenderse por su propia cuenta o ayudarte si lo necesitabas. Pero hablemos un poco de cada héroe. Estos personajes contaban con sus propias características, mismos que servían para equilibrar de diferentes ángulos la experiencia. Iron Man con ataques a distancia y la capacidad de volar, Hulk siendo la fuerza bruta capaz de asentar golpes muy fuertes aunque siendo más lento, Thor teniendo la posibilidad de utilizar ataques eléctricos para aturdir a los enemigos, lanzar el Mjolnir también, y el Capitán América que podía utilizar ataques cuerpo a cuerpo rápidos y lanzar su escudo. Para poder mejorar a los personajes había un sistema de experiencia que te permitía conseguir más puntos trabajando en equipo, y esto podría ayudar a adquirir nuevas habilidades de combate. Con todos estos elementos, el desarrollo avanzó de forma amigable. Parece de hecho que podrían entregar el título en tiempo y forma. Pero esto no duró mucho tiempo porque en algún punto las agendas se les apretaron y tuvieron que pedir ayuda a otro estudio de THQ. Blue Tongue Entertainment, un estudio pequeño de bajo perfil cuyos juegos más famosos eran licenciados, y digo eran porque sí, ya les dieron cuello. El trabajo de Blue fue primordialmente ayudar en la creación del escenario del Helicarrier, del cual solo alcanzaron a hacer algunos artes conceptuales. Sería a mediados del 2011 que THQ comenzaría a tener problemas fuertes. Las finanzas de la empresa comenzaron a caer luego del lanzamiento de un desastroso periférico para Wii U y Xbox 360 llamado U-Draw, una tableta con la que podías dibujar en videojuegos que fueran compatibles. Y algunos desarrollos complicados como el de Homefront hicieron que se fueran en picada en cuanto a las finanzas. Entre eso y una serie de malas decisiones, provocó que THQ cerrara estudios alrededor del mundo y despidiera poco a poco a sus empleados. Entre estos, la división de Australia y Blue, por lo que los dos equipos que estaban trabajando en Avengers desaparecieron.
La historia no terminó ahí, pues teniendo mucha confianza en el proyecto, los creativos directamente fueron a Marvel y les presentaron el trabajo que ya habían hecho, con la esperanza de que la Casa de las Ideas rescatara el videojuego de los Vengadores, incluso haciéndoles notar que ya tenían conceptos para nuevos héroes como War Machine, Miss Marvel y Hawkeye. Lamentablemente, Marvel rechazó financiar el proyecto, sepultándolo para siempre. Afortunada o desafortunadamente, dependiendo de la perspectiva, se han soltado alrededor de los años footage con nuevo material de cómo se vería el gameplay, obviamente con texturas sin acabar y con algunos conceptos muy básicos de lo que habría sido el combate, además de una enorme galería de artes conceptuales, los cuales nos permiten ver cómo eran las primeras ideas de lo que pudo haber sido Avengers The Game. Y eso no es todo, porque aunque el escritor nunca se expresó al respecto, existe un rumor de que Brian Michael Bendis tiene guardada en su colección personal una copia jugable del proyecto, al menos lo que se alcanzó a terminar. ¿Crees que sea verdad? Marvel tenía juegos raros para celulares. A ver, si extendemos la lista no acabamos nunca, así que frenemos y tomemos un pequeño grupo. Juegos para móviles basados en el universo cinematográfico de Marvel. Hubo varios, y es que la alianza de Gameloft no era cualquier cosa, siendo que esta desarrolladora tenía experiencia y contaba con una carpeta de gran número de juegos famosos que seguro probaste al menos una vez en tu vida. Primero tenemos la extraña adaptación de Iron Man 2 con unos gráficos que en esos días se entendían, pero hoy, santo Dios, parece que esta pobre película no encontró ni una sola forma de cautivar al público en los videojuegos. Ay, recuerdos de Vietnam. Tras eso, el estudio entregó Avengers, un juego desarrollado en Java inspirado en los acontecimientos de la película, que en 2012 fue una sensación poco antes vista. Este pequeñín, a ver, no es como que no fuera algo que no hubiésemos visto antes, solo avanzas, le revientas la cabeza a todo el mundo por una hora hasta acabar. La cosa se pondría interesante un año más tarde, pues en 2013 llegó Iron Man 3. Una película que... Luego del fracaso visto en los juegos de Sega y la cancelación de Avengers por parte de THQ, parecía que Marvel no apostaría en videojuegos para consolas de sobremesa o la PC Master Race. Pero no era momento de ignorar los mundos digitales en lo más mínimo, pues había un mercado interesante y lucrativo que se encontraba en auge y al que claramente no dejarían pasar: los free to play para celulares. La maravilla de los smartphones nos permitió cargar videojuegos más complejos que simples beat 'em up en 2D, y para el estreno de la tercera entrega del Hombre de Hierro se lanzó una experiencia gratuita basada en la película. Iron Man 3 era, y digo era porque suerte consiguiéndote una versión funcional en dispositivos actuales, una especie de Infinite Runner, solo que en este caso vuelas en vez de correr por distintos escenarios, esquivando todo tipo de obstáculos o luchando con diferentes enemigos. Si me lo preguntas, la gracia de este y el por qué se volvió tan adictivo era por la posibilidad de desbloquear muchas armaduras. Para un adolescente de esa época como su servidor, esto era hypeante, en especial por las más de 40 que salían en la película. Solo eran skins, no te daban ninguna otra característica interesante más que habilidades especiales, algunas enfocadas en lo táctico y otras en el ataque. Realmente no hay mucha diferencia entre una y otra, pero el hecho de estar cerca de desbloquear una nueva daba cierto sabor y rejugabilidad, lo que le dio bastante vida por mucho tiempo, al menos en mi extinto Galaxy S3. Los enemigos llegaban en distintas formas y tamaños y debes presionar la pantalla para lanzarles ataques de energía y soltar ráfagas que te liberen de problemas. Como es normal en este tipo de juegos, entre más distancia recorras, más rápido irás. Y como Iron Man parece que no conoce el significado de la palabra frenar, tendrás que hacer uso de tus reflejos para no terminar estampado en un camión como mosca. Pero no les he dicho la mejor parte, y es que este juego tiene historia. Y no solo eso, sino que entre las batallas de jefes contra, por ejemplo, el Dínamo Carmesí, Ezequiel Stein y demás, nos encontramos ni más ni menos con el mismísimo MODOK. ¿Qué diablos es ahí, Darren? No, espera, que si la idea de que el villano de Ant-Man 3 fuera el sujeto de la primera película te pareció ridícula, acá tenemos algo revolucionario que me niego a creer que es una casualidad. La trama se desarrolla después de la cinta,
Por ende, alguien decidió que era buena idea que Aldrich Killian fuera modificado por Ima para convertirse en MODOK. Oye, en su defensa se parece más al cómic que lo visto en Ant-Man, la verdad. Incluso pudo ser una mejor idea para la propia cinta en vez de destruir de esa forma al mandarín, caray. Estas peleas no son muy difíciles, pero vaya, otorgan variaciones y te plantan objetivos para estar obsesionado por querer avanzar. Además, cada uno de los encuentros te da un poco de contexto acerca de quiénes son estos villanos. No es demasiado, pero oye, es un detalle interesante. Todo muy bonito, pero no olvidemos que esta cosa estaba atascada de microtransacciones, por ende debías soportar tiempos de espera eternos, y para crear tus armaduras debías conseguir recursos que eran muy difíciles de encontrar, haciendo que sea frustrante para jugadores sin paciencia o sin cartera. A ver, es cierto, en su día no me pareció problemático, pero no negaré que con el paso de los años este modelo de negocios no solo dejó de parecerme atractivo, sino que ya le perdí totalmente la paciencia. Tenías que esperar para todo, compras una mejora, aguántate 10 minutos para que sea aplicada, pero si no quieres, puedes pasar por caja y que de esa forma sea inmediato. Hijos de la chingada. Me imagino la bandita que aplicó esto con todas las armaduras, se han de haber llevado una buena lana estos desgraciados. Más tarde ese mismo año llegaría Thor, un mundo oscuro, una cinta que no pasó ni por pena ni gloria y cuyo videojuego sufrió el mismo destino. Nuevamente con una experiencia gratuita, solo que esta vez como un juego de acción y aventura, donde controlamos al dios del trueno. Este siguió un sistema similar al de Iron Man 3, solo que esta vez separándose en diferentes niveles repartidos en los distintos mundos, como Asgard, Nidavellir, entre otros. La gracia era derrotar a todo tipo de criaturas con nuestro martillo y de esa forma completar algunos de los varios objetivos, como escoltar a alguien, proteger un objetivo especial o directamente ir del punto A al punto B. Exacto, es un juego muy simple, sin nada que destacar, más que porque es de Marvel y de Thor. Además hay algunos agregados que, si bien no lo hacen más divertido, le otorgan cierta variedad. Por ejemplo, puedes llevar contigo al ejército asgardiano. Estos tipos pueden llamarse cuando los necesites y te asistirán en pelea. Además tenemos aliados que se pueden intercambiar cuando desees. Está Loki, Odín y los demás. Oye, que si Marvel no los respeta, yo no tengo por qué hacerlo. Cada uno con sus diferentes habilidades y te sacan de apuros si tienes las cosas de cabeza. Y para complementar tenemos el siempre confiable árbol de habilidades, con el que puedes adquirir más vida, poder generar mayor daño o adquirir super ataques que estaban rotísimos. Todo muy lindo, pero el encanto se me acaba cuando recuerdo lo manchadas que estaban las microtransacciones. ¿No me crees? Siéntate y escucha. Para mejorar al personaje necesitas un recurso raro. Conseguir personajes nuevos, igual. Y si estos resultan heridos, debes pagar con la moneda del juego para revivirlos. O sea, es que literal, cada movimiento que tienes que hacer pasa por caja, papi, o simplemente no puedes avanzar. Bueno, eso es lo que diría un Spider-Emilio de 2011, porque al igual que con Iron Man 3, jugué una versión hackeada para este video con dinero infinito. Y no, de hecho, no fue porque quisiera, sino no hay otra manera de probar estos juegos. Ya no hay servidores, ningún tipo de soporte, ni siquiera se puede comprar nada. Así que sería inútil intentarlo, por lo que no había de otra. Estos defectos ahora solo viven en mi memoria. Pero no me atrevería a decir que es un mal juego, de forma curiosa tenía lo suyo. Podías desbloquear todo tipo de trajes de Thor inspirado en puntos claves de los cómics, hasta podías cargar con diferentes martillos, cada uno más poderoso que el anterior, y con skins realmente interesantes. El combate tampoco estaba mal, digo, sí, ya sé, era un típico juego donde apachurrabas la pantalla hasta acabar con todo lo que se te ponía enfrente, pero las habilidades eran vistosas hasta eso y satisfactorias de utilizar. Tenía lo suyo en cierta perspectiva. Me habría gustado poder visitar los diferentes mundos como quisieras, pero vaya, comprendo que el modelo de negocios tenía que desesperarte un poquito para obligarte a pasar por caja. Qué lástima, parece que Thor no tiene buena suerte en los videojuegos. Ya lo vimos en las reseñas de los títulos de Sega, y acá, pues no sé, al menos que el tipo venga acompañado de otro superhéroe, la cosa no es tan interesante. Oye, como en sus películas. Sin embargo, y aunque entiendo el modelo de negocios al que Marvel y Gameloft le querían tirar, siento que este fue hecho para ser un juego de pago para móviles, no un free to play que rompe la acción para avanzar y conseguir recursos de forma tardía para poder mejorar a tu personaje.
cóbrame, no sé, $10 y permíteme jugar todo el juego de una sentada. Obviamente esto es en un mundo ideal, porque sabemos que no lo iban a hacer. Thor, un mundo oscuro, no pasó ni por pena ni gloria, como la película, güey. Por lo que de los juegos revisados hoy, este es el que más curiosidad me da saber quién lo jugó en su momento y cuánto logró desbloquear con el sistema de monetización activado en su día. Si les soy sincero, originalmente no aguanté más de 10 misiones y lo desinstalé. Hasta este momento fue que le metí más tiempo, pero estaba hackeado, así que jeje, lol. Y no, aún no hemos terminado. Estos juegos aún tenían un as bajo la manga para completar a la llamada por los fans Trinidad de Marvel. Así llegó Capitán América The Winter Soldier, la favorita de muchos hablando de las películas, porque el juego no es como que haya mucho de donde comentar. Para empezar, este pequeñín se lanzó en 2014. Está bien difícil de conseguir hoy, pocas APK agarran y olvídate de probarlo en celulares actuales. Literal, a este juego se lo tragó la tierra. Hay muchos tutoriales de cómo conseguir Iron Man y Thor, pero por alguna razón este parece que nadie se acuerda que existe. Y no es lo peor de todo. Por alguna razón se tomó la decisión de que este maldito juego, a pesar de ser una copia del de Thor, ahora se juega con una perspectiva vertical. Y para hacer un juego de acción-aventura, esta no es precisamente mi forma favorita de andar en esta cosa. Imagino que el motivo es precisamente el cambio del apartado gráfico, ya que justo es lo mejor del juego. Deciden utilizar la tecnología de cel shading para replicar los cómics. De este modo veremos onomatopeyas y madres del estilo. En lo visual, pues lo cierto es que no está nada mal y mejora mucho en comparación a los anteriores que trataban de replicar un estilo más realista. Pero es que en serio que por más que lo intento no puedo evitar estresarme con esta perspectiva vertical. Retoman conceptos de Thor, donde podemos seguir reclutando compañeros, o en este caso agentes de S.H.I.E.L.D. Me parece curioso porque la película justamente trata de cómo la organización está corrupta hasta la médula y se disuelve, así que por concepto siento que los últimos que deberían estarme acompañando son estos sujetos, deberían ser los villanos de la historia. Los agentes sirven de apoyo en combate o podemos pedirles que lancen granadas o le disparen a los enemigos, aunque lo divertido es pelear por tu cuenta con el escudo del todopoderoso señor capitalismo. Eso sí, usar al Cap es realmente cómodo y sirve para lanzar el platillo volador cuando quieras, es realmente satisfactorio. Incluso sentí un poco de nostalgia al verlo con esa perspectiva porque me recordó muchísimo al primer Marvel Ultimate Alliance o al X-Men Legends. Tengo que hacerle un video a esa madre. Había un minijuego para enfrentar a tu equipo con el de alguien más, pero realmente el juego de la experiencia era estar en las calles partiéndote la madre por diferentes niveles. De hecho, quizá fue por el apartado artístico, pero me pareció más entretenido que el de Thor, por lo que no entiendo por qué ha sido olvidado con el pasar de los años. Y sí, señores, traía microtransacciones para conseguir proyectiles, armas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si querías que un agente se volviera más poderoso o conseguir a uno con más habilidad, tenías que pasar por caja, como no. 2014 vio de hecho varias colaboraciones entre Marvel y Gameloft, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man Unlimited, del cual ya tengo un video, pero El Soldado del Invierno fue el último basado en el UCM. A partir de 2015, la Casa de las Ideas decidió desconectarse de la desarrolladora para nuevas experiencias y buscar otros equipos para hacer trabajos distintos. Los juegos mencionados acá estuvieron activos por un buen rato, pero desactivaron los servidores y hoy solo son un recuerdo. Ok, ¿cuál era el mejor? Obviamente en lo visual nos vamos por Winter Soldier, pero hablando en sí del modelo de negocios y del esquema en general del juego, siento que Iron Man 3 es el que era más coherente consigo mismo. Su principal objetivo era conseguir armaduras, aguantar el mayor tiempo posible dentro de una partida, era prácticamente el esquema general de lo que uno esperaría de este tipo de experiencias. Claramente dependía de ti si querías ser paciente para conseguir elementos importantes o simplemente pasar por caja. Pero en sí, siempre estaba la posibilidad de seguir jugando para tratar de conseguir estos elementos, y eso era lo divertido. En cambio, tanto el Capitán América como Thor, tratando de ser juegos de acción-aventura, siento que el sistema de microtransacciones estaba muy forzado y metido al ahí se va. Obviamente tratando de aprovecharse de todos los morrillos que fueron a ver la película para que sus papás les prestaran la tarjeta o se la robaran. Eso no se hace, no lo hagan, muchachos.
Aún así, viendo en retrospectiva el título del Gigante de Hierro, sí estaba un poquito manchado, que cada cosa que tocabas pasa por caja para que sea más rápido. Hoy ese tipo de juegos, de hecho, son rechazados por gran parte de la comunidad de jugadores, lo cual en mi opinión es lo correcto, muchachos. Aunque nunca faltará la bandilla que sí tiene el dinero para gastarse en todo eso. Depende de cada quien. ¿Será que tienes alguna experiencia interesante con estos títulos? Porque me gustaría saberlo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para más videos del estilo y el like nos ayuda para darle más.